racionalización, el autoengaño. En términos más simples, la justificación de nuestros actos. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué el ser humano opta por el mal? No olvidemos que la capacidad de elegir, o sea, de libre elección, es lo que se define como Tselem Elohim. Los animales, si se quiere, se puede decir que también eligen, pero su elección es instintiva. Por lo tanto, no se define como libre elección. Quien tiene libre elección es el ser humano. La tradición que hallamos en la Torá nos informa que el Creador hizo el cuerpo humano y declaró que el cuerpo es bueno. Por lo tanto, la culpa no está en el cuerpo. La culpa no la tiene el Creador que creó el cuerpo. Y eco de ello lo encontramos en el libro de Salmos, el Salmo 139, el verso 13 y el 15. Dice el texto: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, te exaltaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi ser lo sabe muy bien. No estaba oculto de mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Y dice, entretejido en las profundidades de la tierra. La tierra, el cuerpo del ser humano y toda la creación es declarada buena. A los ojos del Eterno, dice el texto de Bereshit, que fue bueno. Luego, en el texto de Bereshit se describe lo que es el pecado del ser humano. Pero el pecado del ser humano no es presentado como un defecto de la carne o un defecto en lo físico, sino como lo que un buen ser humano puede hacer cuando tuerce o cuando olvida quién es. Así que el pecado no es la consecuencia de la carne. No existe un defecto en la carne. Así pues, la raíz del autoengaño es el rechazo mismo del Creador, el rechazo de aquel que nos formó, nos dio la vida y nos dio instrucciones de cómo vivir en este mundo. El autoengaño, la autojustificación de que yo no tengo la culpa, que la culpa la tiene este o aquel o el cuerpo, es la negación o el rechazo del Creador, del ser perfecto. Por lo mismo, la conducta injusta que vemos a diario, el abuso, las violaciones de los derechos humanos, las adicciones, los crímenes, los asaltos, la hambruna, los genocidios, y en referencia a la tierra, por supuesto, el maltrato del medio ambiente, el maltrato de sus recursos, todo esto y más se puede resumir en algo muy simple: el mal uso de la facultad de dominio, de sometimiento, el mal uso de la capacidad Tselem Elohim. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué hacemos el mal? La narrativa de la Torá usa un término en particular, que en español se conoce como pecado. Sin embargo, el término hebreo es muy significativo. Hed. El término hed es usado en el hebreo para describir la conducta errada, la opción errada, la elección de algo que no debió ser. Pecado no es, según la Torá, entonces, una categoría dentro de la religiosidad, dentro de un sistema religioso. No. El pecado se define como lo que degrada, lo que destruye la buena creación de Hashem. El pecado hed, en hebreo, niega la dignidad humana, niega la potestad que el Creador entregó al ser humano. Niega al Creador la fuente de la vida, niega el amor, niega la justicia, niega la equidad. Por ello es que en hebreo, que es, como dijimos en conferencias previas, el hebreo es un lenguaje concreto que expresa los conceptos a través de imágenes. El pecado se define como no dar en el blanco, es decir, no alcanzar el objetivo, el potencial. Así pues, una traducción más apropiada del término hebreo hed sería error en lugar de pecado.
Entonces, el error de Adán y Jabá, tal como está descrito en Bereshit, nos puede ayudar, o sea, la imagen que nos presenta la Torah del error de Adán y Jabá, nos puede ayudar a comprender cuál es la raíz de la conducta, esta conducta que niega al Creador y niega el objetivo mismo de la vida, el propósito de la vida, el potencial de la vida. Esta imagen del pecado de Adán y Jabá, o el pecado del ser humano, se nos presenta en Génesis capítulo 3. Allí se establece un escenario que aplicará para comprender el resto de los escenarios del Tanaj. Génesis 3 es como una especie de llamado a la humanidad para que ésta retorne a una buena y sana relación con el Creador. Y esta imagen es la misma que se repite en los textos de los profetas. El llamado a los profetas a recuperar o restaurar la relación que se rompió con el Creador, con los animales y el medio ambiente, es el mismo mensaje que encontramos en Bereshit y lo vamos a ver a continuación. Perdón. Brevemente es ejercer un buen dominio sobre la tierra, o sea que la conducta del ser humano afirme la vida con sentido, la vida verdadera en lugar de negarla. Y esto lo leemos en Génesis 3, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Leeré brevemente algunas secciones. Dice el texto, esta narrativa con mucha simbología. Y la serpiente, que era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Eterno había hecho, dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Pues Elohim sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim mismo, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, o sea, para conocer el bien y el mal, entonces tomó de su fruto y comió. Y dio también a su esposo que estaba con ella, y él comió. A primera vista, parece que la mujer es engañada por la astuta serpiente, tal y como lo afirmará más adelante la mujer. Cuando ésta es confrontada por el Creador, ella culpa a la serpiente, que es muy astuta. Pero la realidad es que fue ella misma quien tomó la decisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella tomó la libre decisión de hacerlo porque está capacitada con Selem Elohim, esta facultad de hacer el bien o de decidir libremente por el bien o por el mal. Si la serpiente preguntó y expuso una versión de la verdad acerca de lo que pasaría si ella comiera de dicho fruto, pero a fin de cuentas fue ella quien eligió, quien decidió libremente comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, sabiendo que el Creador previamente ya se los había prohibido. Así que la actitud de Adán, del varón, es muy similar a la de la mujer. El varón culpa a la mujer, pero también él sabía que es hacer bien y mal. O sea, él tiene la libre elección, la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Ya él sabía, porque el Eterno le había dicho, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El punto acá es que ambos, tanto el hombre como la mujer, claramente están advertidos de cómo mantener una buena y saludable, una sana relación con el Creador, pero optaron por hacer lo opuesto. Entonces, en realidad, esta narrativa es un paradigma para comprender dos barreras básicas que experimenta el ser humano dentro de esta capacidad Selem Elohim.
Dos barreras que no le permiten mantener una buena relación con el Creador ni le permiten desarrollar su potencial como asociado en la creación. La primera barrera es pretender que somos criaturas ilimitadas o autónomos, o sea, sin tomar en cuenta que existen leyes y regulaciones establecidas por el Creador. El hecho de haber sido creados a la imagen de Elohim no implica ser Elohim, no implica ser, quiero decir, iguales a nuestro Creador. En pocas palabras, sobreestimar nuestras capacidades en relación con el Creador, lo cual implica no reconocerlo, no vivir según las limitantes que Él ha establecido para la vida humana. Esto es lo que se define en hebreo como het, errar, comúnmente pecar. Pero het, recuerden que significa no dar en el blanco, perder la perspectiva, no alcanzar el objetivo o el potencial con el cual fuimos creados. Todo comenzó cuando pensamos que somos seres ilimitados, autónomos. La segunda barrera es muy similar, pero quizás más esencial, más primaria, y se manifiesta en el egocentrismo, en el egoísmo. Esto es, cuando orientamos la capacidad que tenemos, Selem Elohim, hacia nosotros mismos. La capacidad es desviada de su objetivo para satisfacer los deseos personales, aunque afectemos a los demás. Olvidamos que la facultad que tenemos es para lograr un bien en común y no uno personal que destruya a los demás. Un ejemplo lo podemos ver en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el hombre puede convertirse en un abusivo. El presidente puede convertirse en un dictador. El presidente puede ser un buen presidente que procura el bien del pueblo o puede convertirse en un dictador. Así el esposo con la esposa. Así la empresa con el medio ambiente. La empresa que para buscar fines monetarios, obtener ganancias, destruye el medio ambiente. Ahora, sin perder de vista el significado que tiene imagen divina, que le hemos dicho ya en varias ocasiones, leamos la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En este contexto, en el contexto de imagen divina, la capacidad de libre elección. Leamos brevemente Génesis 2, del 16 al 17. Dice el texto: Y ordenó el Eterno Elohim al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, le da la libertad de elección, pero con limitantes. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa instrucción tiene sentido si solamente tenemos también presente que existe la libre elección, y esto es Selem Elohim, pero manifestada en un ser con limitantes, porque no somos el creador. Aunque en el texto de la Torá se emplea el término Elohim en relación al ser humano, no es porque seamos exactamente iguales al creador, sino que somos similares en lo que significa Elohim, es decir, podemos dominar, podemos someter a otros, como el juez o como cuando hay una querella, los seres humanos se ponen a la disposición de lo que dictamine un juez, los alumnos se ponen a disposición de la enseñanza del maestro. En ese sentido pueden ser los líderes llamados en el contexto hebreo Elohim, pero no en el contexto, en el sentido de que no tenemos limitantes, somos ilimitados y podemos hacer lo que querramos. No. Y eso se ve muy claro cuando el texto nos dice en Bereshit: de todo árbol pueden comer, libertad, pero con restricción. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. El día que coman ciertamente morirán. ¿Cómo podemos apreciar entonces? El no comer de este árbol era en realidad el medio, justamente el medio
que Hashem había dado para que fuese reconocido como el Creador. No comas de este árbol. Cuando no lo comes, estás reconociendo al Creador. Estás reconociendo tus capacidades y tus limitantes. No comer del árbol era, en realidad, la oportunidad precisa para que la humanidad hiciera uso de su facultad, es decir, del dominio, dándole el honor debido al Creador a través de un simple acto de restricción. En ese sentido, pues la restricción era la primera forma, podemos decir, de servicio al Creador. Comer del árbol era entonces, primeramente, ejercer la capacidad de la imagen divina, pero fuera de las limitantes del Creador, se torna entonces en ejercer la capacidad divina para el mal. Comer del árbol era ejercer la capacidad Selem Elohim, pero desde un punto de vista negativo, ilimitadamente. En segundo lugar, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era usar la capacidad para satisfacción propia, de manera egoísta. En tercer lugar, era el intento del ser humano de tomar poder o autoridad por encima de la autoridad del Creador. El resultado fue devastador. El resultado de este acto fue el rompimiento de una sana relación, el rompimiento de la confianza, de la fidelidad. Y en ese sentido nos podemos hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, como seres humanos, ¿podemos confiar en el Creador? Confiar a través de nuestra actitud en la vida. No me refiero simplemente a un pensamiento, sino que cuando digo confiar en el Creador es confiar a través de nuestros actos, cómo nos desarrollamos en la vida, siguiendo sus dictámenes, sus instrucciones. Esto es confiar en el Creador. Podemos confiar que el Creador tiene el mejor interés para con nosotros y basado en ello nos entregó instrucciones. Podemos confiar que todo lo que Él hace es por nuestro bien, aun cuando nosotros no lo entendamos todo. Y aquí viene lo más importante. Hashem no nos ha revelado con lujo de detalles lo que sucede con el ser humano después de morir. ¿Podemos confiar aún así en ese Creador? Si el Creador mantiene información secreta, información que quizás no, es nuestro mayor deseo como seres creados, como creados a la imagen divina del Creador, es nuestro mayor deseo querer comprender qué pasa tras la muerte. Aun si Hashem se reserva esa información, aún así podemos confiar en Él o queremos descubrir también esa realidad. Aunque sabemos que no está en nuestras manos comprenderlo completamente. ¿Qué sucede después de la muerte? Aún así, podemos confiar en el Creador, hacer caso de lo que leemos en la Torá, de su enseñanza, de sus instrucciones. ¿Cuál era la actitud de Adán y Javá? Pensemos esto, estimados oyentes. ¿Cuál era la actitud de Adán y Javá antes de comer del árbol del conocimiento? Su actitud era la siguiente: Hashem lo sabe todo, nosotros no. Nosotros somos seres limitados. En conocimiento somos seres limitados. Pero aún así confiamos en Él. Lo obedecemos. Mantenemos una buena relación con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, con nuestros semejantes, con los animales, tal y como debe ser. Procuramos siempre el bien y la justicia, aunque no lo sepamos todos. Pero un día, Adán y Javá deciden cambiar este estado, cambiar esta realidad. Es decir, deciden
comer del árbol del conocimiento, del árbol prohibido. Estaba prohibido para ellos conocer ciertas cosas. Ellos desean conocer, aunque esto implique conocer sin confiar en Hashem. Es decir, ya no nos importa tanto confiar en ti como conocer. Es de mayor interés conocer que confiar en ti. Al comer entonces, ciertamente adquieren conocimiento. ¿Y qué implica esto? Estar desnudos. Verse a ellos desnudos. Se dan cuenta que están desnudos, que son vulnerables. Se enteran entonces que son mortales. ¿Querían conocimiento? Aquí lo tienen. ¿Y qué resulta? Resulta que esto hizo, o sea, este conocimiento que adquirieron, hizo que la confianza en Hashem, en el Creador, fuera más difícil, se volviera más difícil porque ahora se encuentran como seres mortales. Ellos no sabían lo que era ser mortal, lo que era ser vulnerables. Son innumerables los mensajes que podemos aprender de toda esta narrativa de Bereshit, del pecado de Adán. Aún más si profundizamos en los términos hebreos que se emplean en la narración. Los mensajes son quizás innumerables, pero el mensaje principal que quiero transmitirles hoy y debiéramos llevarnos y poner en práctica en nuestro diario vivir es que esta narrativa nos permite comprender que el autoengaño, la racionalización predomina en las relaciones del ser humano con el Creador y en realidad con todo nuestro mundo. Y es de gran importancia tenerlo claro porque puede dañar las relaciones, el autoengaño, querer justificar los actos. Veamos pues cómo las consecuencias de este autoengaño se pueden resumir en la pérdida de relación. La situación final del capítulo 3 de Génesis es la ruptura de una relación sana. Se destruye, se rompe una buena relación. Y esta realidad se manifiesta en 4 relaciones. Se rompen 4 relaciones. La relación entre el ser humano y el Creador, el ser humano, su semejante, el ser humano, los animales y obviamente entre Adán y Jabá. Primeramente, la relación entre el Creador y el ser humano se daña, se destruye, se rompe. Y esto trae una serie de consecuencias que se revelan en la narrativa cuando Hashem ve a 2 personas desnudas que pretenden esconderse detrás de hojas de árboles, como si él no pudiera verlos. Y Hashem pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero no en términos geográficos, como quien quiere descubrir la localidad de alguien, sino en términos de relación. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición en la relación que teníamos? Ellos, por su parte, expresan temor, o sea, el ser humano expresa temor ante el Creador, y la consecuencia, entonces, es la falta de confianza, la falta de fidelidad, les ha llevado a un distanciamiento, y es por eso que están escondidos. Distanciamiento del Creador, así como vergüenza y ocultamiento de ellos mismos. Es todo una imagen que plasma el resultado o las consecuencias que trae el desobedecer o, en términos de Bereshit, cometer un error, perder de vista el objetivo, usar la capacidad de manera errada. La segunda consecuencia es el rompimiento de la relación entre el ser humano y su semejante. La confianza y la fidelidad entre humanos se rompe cuando, o sea, se ejemplifica, cuando Adán culpa a Jabá, o a Eva en español, cuando la culpa de que ella es la que le dio el fruto, o sea, ella es la responsable, y consecuentemente culpa al Creador por haber creado a Jabá y habérsela dado como esposa. Finalmente,
la relación entre el ser humano y los animales se rompe también. Y se ve ejemplificado en el texto cuando Javá culpa a la serpiente por su decisión de comer. O sea, ella decidió comer, pero la culpable no fue ella. Se autoengaña y culpa a la serpiente. Y en ese contexto de culpas, entonces todos se distancian de todos. Adán, o primeramente los seres humanos del Creador, Adán de Javá, los seres humanos de los animales. Como veremos más adelante, también esto trae consigo violencia. Y lo vemos en el caso de Caín y Hebel, o Caín y Abel. Por supuesto, se desprende algo positivo de toda esta narrativa. El texto de Bereshit no es solamente negativo, sino que al final pues nos expresa el medio de reparación. El primer paso, esto es lo que se desprende de la narrativa, de la imagen que nos presenta el texto, es que el primer paso para recobrar una relación rota es enfrentando la verdad de el rompimiento de confianza, el rompimiento de la lealtad. Hay que reconocerlo. Reconocer la falta de fidelidad. No es necesario acudir a terapistas, a consejeros, a psicólogos, porque vemos que Hashem descubre la verdad simplemente haciendo preguntas. Otra serie de consecuencias que perdurarán por toda la vida debido a la acción de Adán y Javá y la serpiente se reflejan en el texto en la fuerte labor que les corresponderá llevar a cabo a través de la vida a estos tres participantes, el hombre, la mujer y la serpiente. Es decir, hay consecuencias, digamos, que no tienen reparación alguna. Pero Génesis 3 no es el final de la historia, sino el inicio, el comienzo. Los resultados del pecado no fueron la intención original para la creación. Esta imagen es clara en el texto. Así que a través de una restauración de relación, las consecuencias pueden ser reducidas. No quitadas, pero sí reducidas. La caída, entonces, a través del error, no fue una rotura total de la relación con el Creador. Porque en el capítulo 3 y el verso 20 se nos informa que la mujer es llamada Javá, y eso significa Em Kol Hay, la madre de todos los vivientes. Así que la vida se continuará perpetuándose en el capítulo 13, verso 21. Aunque ellos ya se habían cubierto con hojas de árboles, vemos que aún así el Creador hace una actitud bondadosa para con ellos y viste al ser humano con pieles. Y más adelante, en la narrativa sobre Caín y Abel, veremos que el Eterno continúa el contacto con el ser humano. Hay un diálogo entre el ser humano y el Creador, viceversa. También vamos a leer más adelante en el libro de Génesis la mención de Hanoch o Enoch, cuya relación con Hashem es descrita como alguien que caminaba con Elohim. O sea, se repite la imagen del ser humano en el Gan Eden. Aparentemente, entonces, la relación con Hashem, según Bereshit, aún era posible para todos, aún después de la popularmente llamada caída del ser humano. Continuó habiendo una relación, es decir, no se rompió del todo. Se dañó, ahora es necesario restaurar lo que se rompió. Sin embargo, como dije, hay cosas que no pueden revertirse. La narrativa hace hincapié en la disminución de los años de la vida del ser humano. En el Gan Eden, el árbol de la vida era la fuente de la largura de días. No se les había prohibido comer de él. Podían comer del árbol de la vida cada vez que quisieran. Así que era el árbol de la vida, podemos suponer, simbólicamente, el árbol era el cual le otorgaba inmortalidad, pero obviamente acondicionada al acceso del árbol. Por eso es que cuando Hashem expulsa del Gan Eden al ser humano fue precisamente para, según el texto, para limitar el acceso a este árbol de la vida.
Y así pues, entonces los años se limitan a 120 años de vida para el ser humano. Ahora, veamos brevemente el problema de la violencia que se registra después en el evento de Noaj o Noé. El texto de la Torá continúa narrando otras personas, unas más destacadas que otras. Menciona el problema entonces de la violencia en este contexto, en el desarrollo del ser humano. El problema que forma parte no solamente del pasado, sino del presente. En los días de Noaj la violencia había escalado a niveles ya catastróficos. La deteriorización de la vida humana a través de las relaciones destructivas había llegado entonces a sus límites. Y esto es lo que leemos en el capítulo 6 de Génesis, el verso 5. Dice el texto que el Eterno vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ciertamente aún en nuestros días mucha gente se siente impotente ante la violencia que vemos en el mundo. Y el texto mismo funciona, o sea, el texto de Bereshit acá en el contexto de Noaj, funciona como una respuesta para todos aquellos que se sienten impotentes y se preguntan, ¿cómo puede Dios permitir tanto horror en el mundo? Tanta matanza, injusticia, violencia. La gente dice, si yo fuera Dios, hace rato hubiese borrado del mundo a los malvados. El texto, pues, de Bereshit nos informa qué es lo que pudiese suceder si hoy, en el presente, el Creador actuara de esa manera. Es decir, nos quedaríamos pocos vivos, las implicaciones serían terribles, la mortandad, la destrucción sería increíble. El texto de Génesis capítulo 6 y verso 6 nos informa que el Creador se dolió o pesó en su corazón, se entristeció en su corazón al ver todo el mal que estaba tomando lugar en el mundo. Y claramente resulta extraño para el lector que el Creador, que todo lo conoce, sienta tristeza o se duele en el corazón. Son términos obviamente simbólicos. No olvidemos que estamos ante un texto hebreo que expresa términos en un lenguaje concreto. Curiosamente, el término tristeza empleado acá, donde dice que le dolió el corazón al Eterno, sintió tristeza en su corazón, el término asav es el mismo término que se empleó en Génesis 3 cuando se enumeraron las consecuencias del pecado de Adán y Jabá, dolores de parto para la mujer, los trabajos forzados que experimentaría el ser humano. En ambas descripciones, en Génesis 3, se empleó el término azav, que ahora es empleado acá para expresar el dolor o tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Nos transmite una idea concreta muy clara. El Creador se identifica con la consecuencia del pecado o del error. Así pues, el Creador comparte la consecuencia del error humano. Y la imagen que recibimos entonces no es la de un Dios de la mitología griega que vive en el Olimpo y no le importa el ser humano, sino de un Creador en el contexto hebreo, que tiene una relación y propósito con la creación, que ama la creación, que ama lo creado, que está consciente de que hay veces que el ser humano se desvía, que hay veces que el ser humano está más interesado en explorar sus capacidades de manera ilimitada. La razón por la que Noaj y los suyos no son destruidos es dado a que es un hombre justo. La Torá lo describe como Tzadik, un hombre que hacía lo que era correcto. Él y su familia estaban interesados en tener o en mantener o en restablecer una relación sana con el Creador y con la creación. Sin embargo, el resultado parece predecible. Los descendientes de Noaj, o sea, pasa a otra generación, y los descendientes de Noaj
pueden hacer uso de la capacidad Selem Elohim, pero de manera negativa. Pueden elegir claramente, libremente, tienen el libre albedrío, pueden decidir si quieren mantener las relaciones sanas o romper las relaciones. Si quieren mantener los compromisos de lealtad con el Creador o romperlos como sus antepasados Adán y Jabá. Ante esta realidad, Hashem dice: nunca más destruiré al ser humano de esta manera, porque la tendencia al mal está sembrada en la persona. Y esto lo leo brevemente en el capítulo 8 de Génesis, el verso 21 y 22. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán, mientras la tierra permanezca. Así pues, el mensaje es claro. Aun si Hashem destruyera casi toda la humanidad, eso no evitaría que se repitiera el mismo error de Adán y Jabá, el mismo error que estaba ocurriendo en los días de Noaj. La desobediencia, el rompimiento de la relación, la violencia. Curiosamente, la razón por la que vino el diluvio es la misma razón por la que Hashem promete no repetir el diluvio. Qué interesante. La imagen es clara. El Creador decide ahora otra forma de acción para tratar al malvado. La interacción con el mundo será diferente. La narración finaliza cuando Hashem establece un pacto con el mundo, a pesar de la maldad del ser humano. Todo esto significa que aunque el mal continuará en el mundo, igualmente siempre habrá un creador y gente que querrá usar su capacidad positivamente, que querrán restablecer una relación sana con el creador y la creación. Por supuesto, de esta nueva gente o la gente que quiere establecer o restablecer y perpetuar una buena relación, tendrán que aprender, tendrán que ser enseñados dado a la inclinación del corazón. Y esta gente es lo que vamos a estudiar en las próximas conferencias como el pueblo de Israel.